Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entrenos. El día de hoy es un día muy especial para mí porque llevo mucho tiempo esperando una charla como la que vamos a tener hoy, que en concreto pues vamos a relacionar el área de la traumatología con la del ejercicio físico. ¿Por qué tengo tanta ilusión con el día de hoy? Estoy encantado del invitado que tengo hoy para el podcast. Pues porque realmente la traumatología pues ha estado indirectamente en mi día a día en el trabajo, porque bueno, al final hay mucha gente que va al traumatólogo y la gran parte de los clientes que trato pues son personas que buscan redactación o que buscan salud, ¿no? Y han tenido lesiones. Entonces, claro, he convivido diariamente con diagnósticos, con prescripción de ejercicio, con experiencias y anécdotas de diferentes clientes, con lo cual ese servicio de traumatología, pues indirectamente, pues ha estado en mi día a día, ¿no? Y tenía muchas ganas de tener en el podcast a un traumatólogo que le agradezco muchísimo que esté aquí conmigo. Os lo presento. Él se Gracias. llama Guillermo Rieiro, es médico adjunto de traumatología del CHOAC en Coruña, en concreto en la unidad de cadera y pelvis, y tiene un proyecto que me parece súper interesante y que no creo que haya muchos, ya nos contará él, pero no creo que haya muchos de este estilo, que es una clínica que está en construcción, que va a abrir, se prevé que va a abrir a finales de verano este año, aquí en Coruña, en Perillo, se va a llamar Alinea. Y me parece muy interesante esa clínica porque en ella va a haber servicio de traumatología, servicio de fisioterapia y también de entrenamiento, con lo cual en el mismo centro pues, va a haber una coordinación entre esos departamentos, ¿no? Pues al final el gran beneficiado va a ser el cliente o el paciente, ¿no? Te agradezco mucho, Guillermo, que estés aquí. Muchas Muchas gracias. gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo Una estás? ilusión también para mí. Gracias. Estas cosas son necesarias y agradezco tu proyecto porque la verdad es que es interesante, yo creo, para nosotros, para intercambiar conocimiento y también para los pacientes que van a estar viendo bueno, lo que quieren es recibir información y saber un poco de forma, bueno, tener un poco de conocimiento directo sobre lo que tienen y sobre lo que ellos padecen. Y oye, pues yo encantado de poder ayudar en lo poco que pueda. Como decías, estamos con la construcción de esta clínica que en principio busca eso, la filosofía del seguimiento muy, muy de cerca del paciente, hacer una buena readaptación, una buena recuperación, incluso en cirugías. Y nada, y colaboración con todo el que lo necesite también. Si vosotros tenéis pues pacientes que puedan necesitar en algún momento de algún tip, pues nosotros encantados de poder ayudaros, claro. Genial, Guillermo. Bueno, pues antes de nada, como dije, pues la temática de hoy pues va a ser tender un puente, ¿no? Entre la traumatología y el ejercicio, que en mi opinión y en la de Guillermo pues van de la mano. Muy necesario. Y entonces me gustaría que primero pues explicaras un poco a la gente que nos está escuchando de qué se ocupa la traumatología. Bueno, la traumatología en sí, traumatología y cirugía ortopédica, nos tratamos bueno, nos encargamos de las lesiones del aparato locomotor. En este Ujú, caso, de los huesos y las articulaciones, fracturas, desgaste de las articulaciones, lesiones en las mismas, los ligamentos que las unen y que unen a los huesos, como por ejemplo el cruzado anterior tan famoso en la rodilla, músculos, los tendones y también los nervios que inervan estos músculos, que envían la señal motora o también la sensibilidad a zonas como la mano, al túnel carpiano o a las piernas. ujú, Entonces, bueno, somos un servicio, una especialidad eh, eminentemente quirúrgica, y digo esto porque seguramente después hablando tenga algo que ver con, bueno, cómo se ha desarrollado nuestra actividad en SERGAS, en el Sistema Nacional de Salud, y cómo nos hemos enfocado un poco en lo que es la patología quirúrgica y si esta hay que operarla o no, y nos olvidamos muchas veces también un poco del resto, ¿no? De qué pasa con ese paciente que no es quirúrgico, pero que tampoco está al 100%, ¿no? ujú, Entonces, bueno, nosotros nos encargamos de arreglar el cuerpo de cabeza para abajo ujú. y nada, nuestra patología se puede dividir en dos grandes grupos, que es la patología aguda y la patología crónica, digamos, ¿no? La traumatología, que se ocupa de las fracturas, en traumatismos, en este caso más graves o más leves, accidentes de tráfico,
lesiones deportivas, pero también de lo que son lesiones crónicas, pues, tanto en jugadores, por ejemplo, de fútbol, que han hecho una rotura de fibras y después esa cicatriz da problemas, Ujú. lesiones de tendones que son recurrentes, inestabilidades en las articulaciones o artrosis. E Vale, intentar un poco pues, arreglar todo esto. genial. Para las personas que se puedan estar preguntando, claro, que a lo mejor tienen alguna molestia o lo que sea a nivel articular, muscular o lo que sea, Guillermo, ¿en qué situación es conveniente acudir a un traumatólogo? Bueno, es una pregunta, depende de cómo la plantees. Ujú. Muy gallego esto, pero si vas por el libro, primero tendrías que ser evaluado por un médico de familia, en este caso, que indique si el criterio es como para que te atienda un especialista de traumatología, ¿no? Ujú. ¿En qué momento? Bueno, pues un poco lo que he explicado hasta ahora. ¿En qué momento necesita alguien de nuestra ayuda? Pues con fracturas, con lesiones por caídas, traumatismos, esguinces. En ese caso entra el campo de la traumatología, que bueno, esto normalmente ya es un uso hospitalario más que nada. Y después, si te preguntas en qué condición acudiría a una consulta de un traumatólogo, yo ahí especificaría quizá más en un dolor pues, de características más crónicas. Un Vale. dolor recurrente, un dolor que no da pasado ni con analgesia ni con reposo, con actividades así, con medidas básicas y que con algo conservador no acaba de mejorar. Entonces, en Ujú. ese caso sí que es conveniente pues, hacer una revisión con nosotros, ver cuál es el problema, por qué esa lesión o ese dolor no da pasado, porque la gran mayoría de los dolores osteomusculares son dolores pasajeros, dolores de un periodo breve de tiempo y que con cierta analgesia, cierto reposo, mejoran, pero hay Ujú. dolores que no. Y hay clínica pues, que requiere de nuestro diagnóstico y quizá de tratamiento, sobre todo quirúrgico en este caso. Claro. Pues Guillermo, vamos ahora un poco a concretar un poco en un perfil, ¿no? de persona. Imaginémonos a una persona pues, que ya ha pasado por el médico de cabecera, este le recomienda ir al traumatólogo porque bueno, no se resuelven sus problemas. Y el traumatólogo, ahora voy a llevarlo un poco al campo del ejercicio, Tu el campo. traumatólogo pues, le recomienda hacer ejercicio. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que yo en mi caso personal, no siempre, pero en la mayoría de ellos, pues esas recomendaciones son como muy generales, ¿no? Imagínate, pues el clásico consejo de eh, pilates y natación, que es lo que más se suele, a lo que se Clásico. suele recurrir, porque bueno, yo agradezco, ¿no? Que ese consejo se haga, porque al final fomentas la práctica de ejercicio físico, eso es muy importante, aunque parezca que no, o es de perogrullo, puede parecer de perogrullo, pero es que hay personas que son reacias al ejercicio y que piensan que porque como tienen lesiones o molestias, el ejercicio pues puede hasta incluso agravar su patología, ¿no? Entonces, ya que el traumatólogo derive a esas actividades, ya es un punto a favor. Y ya está ayudando enormemente. ¿Qué ocurre? Que luego en la práctica, hablo de mi situación personal, en la práctica pues hay personas que las ves haciendo natación y bueno, pues a lo mejor pues no sabe nadar. O van a pilates y a lo mejor pues no es suficiente el estímulo o incluso no le gusta a la persona el pilates. O, bueno, puede haber varios factores, ¿no? Entonces, en un mundo ideal, si Guillermo pudiera hacer lo mejor por esa persona y atenderlo con la mayor calidad posible, con el tiempo dedicado que quisiera y pudiera, ¿cuál sería la situación ideal? ¿Cuál sería la mejor recomendación que tú le darías si pudieras hacerlo a todos los niveles a esa persona que no consigue mejorar y todavía no es candidata a una cirugía? Eh, Me vas a responder seguramente muy fácil, yendo a mi próxima clínica de... Porque no, ahí, no, no, claro, ahí no, lo no, no, tienes no. todo. Ahí No, ya no, tienes no, el no. trauma, el fisio, el entrenador y Nada, se nada, no coordina. hace falta, no hace falta. Ahí al final, Lo bueno, es lo que se busca al final. sí, pero yo sobre todo, si tuviera tiempo para atender a un paciente, claro, a veces nos hace falta más tiempo, ¿no? Entre paciente y paciente. Eh, l- yo lo que le intentaría, lo primero de todo, explicarle muy bien qué tipo de patología tiene. Que el paciente se vaya sabiendo qué es lo que tiene, resolviendo sus preocupaciones, que muchas veces es lo que le impide progresar, o principalmente lo que ves es que los pacientes no progresan por miedo, o no se atreven con cosas por miedo, porque no saben si eso les irá bien, si eso les irá mal.
claro, tienes un acceso directo a nosotros como para preguntarme, oye, ¿esto lo puedo hacer? Entonces optan por, no voy a hacerlo, no vaya a ser que esto me vaya mal. claro. Es muy importante que el paciente sea consciente del tipo de lesión que tiene o el tipo de patología que tiene y si esa, eh, si él realiza algún ejercicio o algo que no tenía pensado hacer, si eso le puede ser beneficioso o perjudicial. Eso hay Claro. que explicárselo muy bien, hasta dónde están sus límites, hasta dónde puede forzar o hasta dónde puede probar. Y eso es algo que yo intento explicarles y recalcárselo bien en la consulta, para que después, si yo le indico que tiene que hacer cierto ejercicio, que tiene que incrementar su masa muscular o mejorar su estado funcional, el paciente sepa un poco por dónde tirar. Ya. Así que es verdad que recurrimos muchísimo a yoga, pilates, bueno, ejercicios que son quizá menos agresivos, sin impacto y que, bueno, se ha visto que tienen un beneficio pues amplio en muchos tipos de lesiones, pero Ujú. quizá muchas veces nuestro error, hablando de mí y de la traumatología por lo que pude observar en todos estos años, es que quizá nos falta especificar un poquito y tener un feedback quizá con los entrenadores o con los fisios, eh, pues qué es lo que queremos para ese paciente y cómo van a evolucionar. Ujú. Si ese paciente puede hacer un ejercicio de impacto aunque sea leve, si ese paciente puede hacer pues, ejercicios de carga de fuerza, ¿no? Eso Ujú. quizá, o especificar qué grupo muscular queremos potenciar y qué otros grupos quizá queremos estirar o relajar o intentar equilibrar. Eso yo creo que nos falta un poquito en el ámbito general a la hora de explicárselo al paciente y de quizá pues, enviar una nota o Sí, algún tipo de comunicación con el entrenador o con el fisio como para que ese entreno vaya a fluir. claro. Pero quizás esa es la clave. Estoy yo totalmente de acuerdo, porque al final, Guillermo, lo que estás haciendo hincapié es que la persona sea consciente, ¿no? De su contexto actual, Sí, de su situación, porque muchas veces es que no te lo saben decir lo que tienen. Muchas veces fui al traumatólogo, ¿vale? ¿Y me dijo que qué tenía te algo en el dice? ¿Qué hombro. te recomienda? Tengo algo ahí en la Sí, columna o no sé qué. Claro, entonces dices tú, bueno, pues venga, pues vamos a intentarlo por aquí, vamos a intentarlo por allá. Al final, yo creo que eso es importantísimo y también, pues que considerar que el ejercicio yo lo veo como una medicina, ¿no? Que cada uno necesita su dosis, tipo, y todo va a depender pues, de la edad, de la condición física, de su experiencia previa, de su efectivamente. historia lesional, es decir, va a depender de tantas cosas que al final lo ideal es individualizarlo, ¿no? Entonces, ser consciente de lo que tienes para Efectivamente. luego poder experimentar de una manera óptima tu día a día y el ejercicio, pues yo creo que es súper importante. Y también Entonces ahora, un inciso que quería sí, hacerte es que sí, tienes que saber muy bien a quién estás explicando las cosas. Si es un paciente ya atleta, si es un paciente ya pues que controla, que tiene conciencia corporal, que tiene el sentido de la propiocepción de su cuerpo, que ujú, sabe hasta dónde puede llegar, o una persona pues, anciano que no ha hecho deporte en su vida y que, claro, tienes que explicarle esto de otra manera. claro. Incluso, Guillermo, te pregunto, supongo que al final también es muy importante los mensajes o el tipo de comunicación que tienes con la persona, porque a veces, según el mensaje que le das o las palabras que utilizas para explicar su... O sea, es que esto es muy complicado, porque ya entran temas hasta psicológicos, ¿no? Sí, Pero veremos puedes estar hasta... aquí. Claro, tenéis un papel muy difícil porque es que Sí. no podéis ser todo en en una consulta, es imposible. Pero claro, una persona que recibe un mensaje de tienes esta patología, o sea, se pueda generar kinesiofobia, ¿no? Que esa persona luego diga, uy, el traumatólogo me dijo que tengo esto, voy a ir con cuidado para absolutamente todo y no me voy a mover mucho. Me voy a quedar en el Ujú. sofá tranquilito tomando antiinflamatorios y a ver si esto se va solo. Esto a veces pasa, ¿no? Sí. Sí, sí, a ver, claro, también te encuentras tantos casos, tantas situaciones diferentes. Por un lado tienes al paciente que tú le dices no te muevas y no se mueve y va con todo, y al otro que dices, bueno, puedes apoyar un poquito y se va al otro extremo, ¿no? Entonces, Claro, quizá eso sea lo que hace que nosotros también seamos muy conservadores en esto, ¿no? sí, entiendo. El no darle alas a alguien porque sabes que si se pasa, Problemas digamos, mayor. Mm, claro, la complicación puede ser mucho, mucho peor que el remedio, ¿no? Entonces, claro.
Quizá ahí lo que tienes que explicar al paciente también es que no tiene que sentir dolor. Puede sentir molestias, pero no tiene que sentir dolor. El hacer ejercicio no tiene que ser doloroso, el hacer fisio no tiene que ser doloroso. ¿Vale? Ujú. Y a muchos pacientes, claro, el no saber qué tienen, el miedo a empeorar y a que sea además por su culpa, hace Claro, que sean mucho más conservadores. claro, Y quizá claro. ese feedback es lo que hace falta. Ujú. Esa comunicación directa y también decirle al paciente, oye, mira, esto no lo puedes hacer, pero hasta aquí sí. O Claro. vete evaluando por sensaciones, vete viendo cómo evolucionas, cómo vas, cómo te sientes. Es muy Ujú. importante comunicar sobre el paciente y que sea él, transferirle que él es un poco el responsable de su propio cuerpo y de que él Ujú. tiene que saber un poco con dónde están los límites. Vale. Guillermo, ahora voy a entrar en la temática ya más en concreto del ejercicio físico. Me gustaría saber tu opinión como traumatólogo, ¿no? Supongo que, bueno, supongo no, en el centro yo en el que trabajo lo que más se ven son patologías de hombro y de espalda, ¿no? Me gustaría ahora hablar, por ejemplo, de una lesión que es bastante común, que es la del, bueno, síndrome subacromial, que está, bueno, pues involucrado el manguito rotador. Eh, Primero, quiero saber cómo sería el protocolo de actuación en una persona que no supera esas molestias de hombro y que el médico de cabecera lo deriva al traumatólogo y te aparece a ti en consulta. ¿Cómo sería? Esto es muy difícil, porque al final contestar esto sé que es muy complicado, porque como siempre depende, ¿no?, de la persona. Pero No, a ver si bueno, pudiéramos dar a nivel general pues unas pistas para la gente, para que, bueno, saber, incluso hasta para entrenadores, ¿no? Para ver cómo es lo mejor que se podría no, hacer. claro. Mira, el síndrome subacromial, la patología del manguito, lo puedes valorar como un espectro de patología. Desde la parte inicial, en la que hay un pequeño pinzamiento, digamos que se estrecha el espacio por el que pasan los tendones del manguito. Podría empezar con un poco de introducción. El manguito rotador son cuatro tendones dentro del hombro y que permiten que nosotros podamos hacer las rotaciones. Uh -huh. Si todos tocamos aquí arriba, tenemos un hueso duro que es parte del omóplato. Entre el omóplato y la parte del húmero están los tendones del manguito y ahí hay un espacio. Y ese espacio puede ser más o menos estrecho en función, pues, de determinadas cosas. Una, la forma del acromio, del propio hueso, y otra del tono que nosotros tengamos en el manguito. Si nosotros tenemos un manguito rotador, esos tendones, esos músculos están bien tonificados, el efecto que produce en el hombro es descenderlo y pegarlo contra el cuerpo. Y eso te permite que la articulación esté centrada. Si Uh -huh. nosotros tenemos un manguito débil, el húmero tiende a ascender. Y Vale. entonces el espacio que queda aquí es mucho menor y cuando tú quieres hacer el movimiento, el tendón se pinza. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, que es el inicio, digamos, de la patología del síndrome subacromial, el pellizco, digamos, del manguito, un paciente que va a la consulta por un dolor en el hombro y es por un síndrome subacromial, el médico de cabecera nos lo manda normalmente con una radiografía y Uh -huh. puede que con una ecografía. Uh -huh. Eso ya depende mucho del médico de familia. Claro. Y con una cierta exploración. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer es explorar a ese paciente, que es fundamental, ¿vale? Más que las pruebas complementarias, a nosotros lo que nos interesa es saber qué dolor tiene el paciente, qué tipo de dolor tiene, cómo lo tiene, dónde lo tiene, con qué cosas lo tiene, y de ahí nosotros sacamos muchísima información. Uh -huh. De la exploración física, del rango de movimiento, tanto movido por nosotros, el rango pasivo como el rango activo hecho por el propio paciente, nos va a aportar muchísima más información sobre eso. Y Vale. con esos datos nosotros ya nos hacemos una idea de, primero, qué tipo de patología es, Uh si -huh. es un síndrome subacromial o es otro tipo de patología del hombro, o si vienen las cervicales, por ejemplo, que es muy frecuente, y saber discernir eso. Y Uh después -huh. normalmente nosotros ahí pedimos pruebas complementarias para valorar cómo está ese manguito. Uh -huh. Sabemos que puede haber una rotura o no, pero igual queremos saber qué tamaño tiene esa rotura, eh, qué grado de desgaste tiene o qué estado tiene la articulación. Y en base a eso determina el tratamiento que haremos. Uh Entonces -huh. nosotros partimos de un estado inicial en el que hay un pequeño pinzamiento, pues tener una inflamación a nivel de la bursa, que es el cojincito que está entre el hueso y el tendón, y eso te produce sobre todo un dolor nocturno, por ejemplo, pero te permite un rango de movimiento completo.
Ujú. Después pasaríamos a lo que se llama, que eso ya se tendría que determinar con una ecografía o una resonancia, la tendinosis. Que imagínatelo como un tendón, pues bueno, una sábana lavada con lejía, y que ya no es esa sábana blanca y fuerte, sino que es esa sábana amarilla y que en algún momento si tiras de ella puedes desgarrar. Es Ujú. un tendón ya tocado, un poco degenerado, que se ha dañado y que ha intentado cicatrizar, pero que no lo ha conseguido. Y por otro lado tenemos la rotura del manguito, cuando ya ese tendón está tan desgastado que acaba rompiendo. Entonces, todo esto es un espectro de patología y según qué momento cojamos al paciente, el tratamiento va a cambiar y va a Vale, ser determinante. ¿Vale? vale. Entonces, por un lado, tendríamos las tendinosis en las que el tendón está tocado pero no está roto, y ahí podríamos indicar pues quizá una tonificación del manguito, un ejercicio a nivel de cintura escapular, de lo que es hombro, para tonificar y acondicionar la musculatura y que ese espacio se vuelva a abrir y ese hombro vuelva a funcionar correctamente. Ujú. ¿Qué haces con esto? Intentar retrasar la evolución hacia la rotura y que ese tendón no se siga desgastando. Si ya tenemos una rotura, ahí ya depende de varias cosas, de cuántos tendones están rotos, del tamaño de la rotura, de si el espesor de la rotura coge todo el tendón o es parcial. Ujú. Entonces, dependiendo de todo esto, ya determinamos si la patología que tiene el paciente es quirúrgica o Ajá. no. Vale. Y en último grado de la patología tendríamos la artrosis glenumeral, que se llama la artrosis del hombro, porque el manguito está todo completamente roto y ese húmero está bailando, digamos, dentro de la articulación, no tiene un centro y se va desgastando porque no tiene un equilibrio. Ujú. ¿Vale? Y ahí ya se podría indicar pues quizá una prótesis, gente mucho más mayor, con un Vale. problema de dolor, mucho dolor a la movilización y que necesita prótesis. Ese sería un poco el Vale. protocolo de actuación en una patología con manguito roto. Genial, está súper bien explicado, yo creo que es fácil de entender además y que es una articulación súper compleja al final porque está relacionado el hombro, la escápula, bueno, al final es muy complicado, pero lo has sacado, vamos, súper clarísimo. En qué casos, Guillermo, el hombro se puede congelar cuando, por ejemplo, una persona se le diagnostica esto, ¿no? Pues una patología en el hombro, sea la que sea? He visto casos de hombros congelados Hombros y en su congelados. mayoría suelen ser, pues, por lo que yo veo, porque no lo mueven mucho, ¿no? Pero quiero que nos des tu opinión, porque tienes todos los conocimientos para ello, de en qué caso se congela el hombro y si esto es problemático y es reversible. Sí, el hombro congelado, capsulitis adhesiva, es una inflamación de la cápsula articular y se suele dar, no se sabe muy bien por qué puede pasar, bueno, tienes una activación inflamatoria, un gatillo que hace que esto aparezca y normalmente suele aparecer la kinesiofobia. No es que el paciente no mueva el hombro y aparece la capsulitis, sino que empieza a dolerle y deja de mover el hombro. Y esto es porque pues, aparece esa inflamación en la cápsula aparece un engrosamiento en la cápsula y aparece una rigidez. Ajá. Entonces el paciente empieza a tener dolor, no es capaz de moverlo sin dolor, entonces lo que hace es la tendencia a reposar su brazo para que no le duela. Y esto es lo peor que puedo hacer, básicamente, porque al final lo que acabas es perdiendo rango de movimiento. Lo que interesa es que el paciente vaya moviendo para mantener rango articular. Ujú. La capsulitis adhesiva va por fases. Hay una fase inflamatoria inicial, una fase de enfriamiento y una fase de recuperación. Si las cosas se hacen como se debe y se va moviendo, se va recuperando y se evita que el paciente pierda rango, la capsulitis a medida que van pasando las fases se va recuperando y el paciente acaba pues, con un rango normal y como si no hubiera pasado nada. El Ujú. problema es si no se hace ese tratamiento, el paciente queda con el brazo inmóvil por miedo a que le duela y entonces ante esa inmovilización prolongada acaba apareciendo una rigidez que muchas veces es casi imposible de tratar. Ya, 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 ya. Muchas veces el gatillo, el inicio es pues, una cirugía, una lesión, una inestabilidad, una luxación, Mm. eventos traumáticos, ¿no? Vale. Esto, para mí hoy esto está siendo un lujo, Guillermo, y me estoy imaginando en mi trabajo teniéndote al lado,
porque cuántas dudas me han surgido a mí con pacientes que me hacen preguntas y yo no les sé responder. Y qué fácil sería tenerte una salita y al lado. Oye, Guillermo, estoy en esta situación, ¿cómo seguimos? Es que qué Bueno, fácil lo sería. mismo te digo, porque se aprende por los dos lados. Yo también me encanta trabajar con vosotros, me encanta trabajar con fisios porque el flujo de conocimiento es común y es bidireccional y Mm. aprendes una barbaridad de la gente. Qué pena que existan los profesionales y que tan separados nos tienen, pero bueno, Claro, vamos a seguir con la hay que charla. intentar juntando. Sí.